Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase colocando un video. Un momentico que están entrando. Bueno, permítame un momentico, ya lo comparto. Listo. Estamos en esta ocasión con el doctor Albeiro, abogado experto en el tema pensional, y precisamente vamos a estar conversando. ¿Están escuchando? Sí, señor. Sí, pero está entrecortado, no sé si soy yo. Listo, espero que se mejore la señal. Listo, ya lo pongo. Hola amigos de Pulso, nos encontramos en esta ocasión con el doctor Albeiro Fernández, abogado experto en el tema pensional, y precisamente vamos... ¿Sí lo escuchan bien? ¿Lo escuchan Sí, bien? ahí se está escuchando bien. Listo. Hola amigos de Pulso, nos encontramos 14 en esta minuticos y ocasión con después el hablamos. doctor Albeiro Fernández, abogado experto en el tema pensional, y precisamente vamos a estar conversando sobre las dudas, las inquietudes que le genera a los trabajadores y a las personas que cotizan para pensión la reforma pensional que actualmente se tramita en el Congreso de la República. Doctor Fernández, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Un saludo muy especial para todas nuestras personas que nos están viendo, a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, entramos en materia. Empecemos hablando qué se ha discutido y qué se ha aprobado al día de hoy de la reforma pensional en el Senado. ¿Qué se ha estado entonces aprobando? Lo primero, el tema del umbral de cotización, indicando que cuando la persona venga 2.3 salarios mínimos legales, actualmente 3 millones de pesos, deberá permanecer obligatoriamente en Colpensiones, y el resto de personas podrán afiliarse a los fondos privados, el régimen de ahorro individual. Pero recordemos que en Colombia existe el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones y el régimen de ahorro individual que administra los fondos privados. Porque quienes quieren, desde ese punto de vista, como se dice, presentarse una situación de que afecte la libre escogencia de las personas a los fondos de pensiones. Ese umbral de cotización de 3 millones de pesos, hablando en términos de dinero, es el umbral, digamos, acorde a esas cuentas que se habían hecho, o sigue siendo un umbral muy alto, como lo dicen los fondos privados. Hombre, en este momento yo he establecido efectivamente las personas que tengan un mayor número o de cotizaciones de aportes. Ya se han hecho estudios de que efectivamente por el sistema que administra el fondo privado es muy difícil lograr consolidar una pensión similar a la que reconocería Colpensiones. Por eso es que existe un gran número de demandas de ineficacia de afiliación en la justicia ordinaria laboral, que pretende precisamente que las personas regresen de nuevo del fondo privado a Colpensiones. He tenido casos en mi oficina donde una persona en un fondo privado le ofrece una pensión de 1.200.000, y cuando terminamos la demanda de ineficacia de afiliación y logramos que sea otra vez trasladado a Colpensiones y le reintegren el valor de todos los aportes que tiene allí, la pensión en el fondo privado puede subirse a 6,5 millones, 7 millones de pesos. La que reconoce Colpensiones se puede subir a 6,5 millones, 7 millones de pesos. Entonces allí, efectivamente, yo observo que hay un beneficio para este grupo poblacional. Las personas más jóvenes o las que no han cotizado, se les ha dicho que esa reforma los va a terminar impactando sí o sí a ustedes porque no tienen las suficientes semanas para pasar en ese régimen de transición. La normatividad que está actualmente vigente es la Ley 797 del 2003 para lo que es la pensión de vejez, teniendo un tope máximo de su aplicación del 80% y entre un 65 a un 80% en una forma decreciente, como lo establece el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 193. En definitiva, ese aspecto entonces ya, lo que está consagrando el régimen de transición para esta reforma es que ya se va a respetar las condiciones establecidas en la Ley 797 del 2003 para poderse pensionar. Esto es 62 años de edad para pensionarse los hombres, 57 años de edad para pensionarse las mujeres, 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones, 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual a través de la pensión de garantía mínima, cuando no se tiene capital acumulado en la cuenta de ahorro individual o no se tiene
el número que se requiere para poderse pensionar en el sistema. Llevémoslo a un caso puntual. Un trabajador que hoy tenga 30 años, que haya cotizado más o menos unos 6 años, no va a entrar en ese régimen de transición. Sí o sí, la reforma lo impacta y queda en manos de lo que se apruebe. Una persona con 6 años no va a estar beneficiario de la transición. En este momento se estableció un umbral de 1.000 semanas cotizadas, no estableció tampoco edad. Recordemos que anteriormente el artículo 36 de la ley señalaba las personas que tuvieran 35 años de edad mujeres, 40 años de edad hombres, al 31 de marzo del 94, o 750 semanas cotizadas, tenían derecho a que realizar la transición. En este momento solamente está hablando de que tenga 1.000 semanas cotizadas. Si usted, para la fecha de aprobación de la ley, no tiene las 1.000 semanas cotizadas, ya le aplican íntegramente esta nueva ley. Así de sencillo. Hace unos días en el Senado, el senador David Luna hablaba de la reforma pensional le quita a usted la libertad de elegir a dónde va el dinero de sus cotizaciones. Si alguien se gana menos de 2,3 salarios mínimos, sí o sí su dinero se va a Colpensiones. Esta reforma tiene algún vicio de constitucionalidad y que se pueda caer en la Corte por no dejarle elegir a usted a dónde va su dinero. Yo de antemano, como conocedor del sistema de pensiones, observo que esa norma es inconstitucional. En Colpensiones, una persona requiere, para poderse pensionar con un salario mínimo, cotizar 1.300 semanas. Y en un fondo privado existe la figura de la pensión de garantía mínima, para poderse pensionar con 1.150 semanas. Entonces, a esta persona que la vamos a obligar a estar en Colpensiones, le estamos agravando su situación pensional, porque le estamos poniendo obligatoriamente a cotizar 3 años más de pensión para poderse pensionar. Y ahora en otro tema fundamental, el tema de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez versus la devolución de aportes en el fondo privado. Mientras que una persona, por mandato del artículo 37 de la ley 100, que fue desarrollado por el decreto 1730 del año 2001, le devuelven solamente los aportes que hizo a pensión, la devolución de aportes se liquida de una forma diferente, con valor de bono pensional. Y a modo de ejemplo, para que la gente entienda esto, una persona, por ejemplo, que cotice 10 años, esa liquidación en Colpensiones con un salario mínimo le devolverán más o menos 4,5 millones o 5. El bono pensional en un fondo privado, ese mismo aporte, estamos hablando de más o menos 35 o 40 millones de pesos. La reforma elimina esos subsidios a esas pensiones altas. Esas personas que de algún modo están perdiendo beneficios pueden llegar a demandar la reforma porque los está afectando. Lógico que la pueden demandar. Y es que, a ver, hay un sistema pensional que tiene dos sistemas, el sistema de régimen de prima media que administra Colpensiones y el régimen de ahorro individual. El régimen de prima media consiste principalmente en que todas las personas hacen aportes para un fondo en común, para todo, digamos así, un saco donde están depositados los aportes de todas las personas. Y en el sistema de ahorro individual, como es la norma, la persona cotiza en su cuenta personal y allí podrá hacer aportes voluntarios para aumentar ese valor, pero no se redunda con el beneficio de otras personas. Ese fondo que maneja Colpensiones, el régimen de prima media, va pagando las prestaciones a medida que se van generando las contingencias, se van presentando los siniestros. El siniestro, digámoslo así, por ejemplo, el tema de pensión, a la medida que la persona vaya arribando a los 62 años de edad si es hombre, o vaya arribando a los 57 si es mujer, o se le haya declarado su pérdida de capacidad laboral para la pensión de invalidez y tiene más de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la pensión de estructuración de invalidez, o la persona fallece y le dan cumplen las requisitos las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anterior al fallecimiento para el reconocimiento de la pensión a sus beneficiarios de pensión. A medida que se han generado todos esos siniestros, de ese fondo van sacando y van pagando a todo el mundo. En cambio, en el régimen de ahorro individual solamente es de la plata que usted tiene ya depositada, es solamente suya. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo de personas, por ejemplo, que tienen derecho a que se pensione con la norma del régimen de prima media. Si yo gano 8 millones de pesos y he cotizado 2.000 semanas, tengo derecho a que me pensionen con el 80% de esos 8 millones de pesos, 6.400.000. Con la nueva reforma pensional, la pensión le va a quedar en 2.300.000 pesos. Mira el efecto nocivo para ese grupo poblacional. Ese efecto nocivo efectivamente es lo que se está demandando hoy en la justicia ordinaria laboral para el tema de la ineficacia de afiliación. Cuando se afiliaron al fondo privado, la gente cotizaba, le dijeron, no, usted trasládese al fondo privado porque con el seguro social en esa época, que se acabó en el año 2012 y dio paso a Colpensiones, a través de un decreto que estableció esa figura, la creación de Colpensiones, usted tiene que escoger estos fondos privados. Esa es la idea que le venían a las personas, trasladarse al fondo privado porque usted va a perder esos aportes que hizo. Entonces la gente se pasó sin la debida información a los fondos privados. Esas personas que se pasaron, ¿qué están haciendo ahora? ¿Están demandando? ¿Cómo están buscando ese traslado a Colpensiones? Sebastián, ¿qué pasa? Hay una norma que indica que las personas que tengan menos de 10 años para cumplir la edad para poderse pensionar ya no pueden regresar de nuevo a Colpensiones.
Esa restricción normativa está obligando a las personas a iniciar el derecho de acción, a demandar a Colpensiones y a los fondos privados con el fin de que se declare la ineficacia de esa afiliación al fondo privado por una indebida información o asesoría al momento de esa afiliación, y consecuencialmente al declarar la ineficacia de afiliación se vean devueltos los aportes que se hicieron al fondo privado a Colpensiones. Colpensiones obligaron a recibirlos y una vez sean recibidos a pensionarlos con el régimen de firma media, que es la pensión entre un 65% y un 80% de ingresos a liquidación. ¿Esta reforma de Gustavo Petro aumenta la edad de jubilación en Colombia? No, afortunadamente en esta reforma no está aumentando edad de jubilación. Va a permanecer 62 años de edad hombre, 57 mujer. También está estableciendo una posibilidad de una pensión anticipada de vejez al grupo poblacional que llega a los 62 años de edad y tiene 1000 semanas cotizadas y no ha completado las 1300 semanas que sigue hoy por la normatividad. Se pensionan en forma prejubilatoria, digámoslo así, y se les contará de su mesada pensional el valor del aporte de la pensión para completar esas 1300 semanas. Una de las discusiones que también se ha abierto es quién va a manejar el dinero de las pensiones. Por un lado, se decía que iba a ser Colpensiones y eso generaba, digamos, mucho ruido y muchas críticas. Después se evaluó la posibilidad de que sea el propio Banco de la República el que se encargue de administrar esos fondos con el que se pagan las pensiones. ¿Qué ha pasado con esa discusión y qué efecto podría tener que el Banco de la República maneje las pensiones? ¿Eso es legal? La función del Banco de la República está establecida también en la Constitución y en la ley, y allí no se está estableciendo que se maneje las pensiones. Lo que está planteando aquí es como una especie de blindaje, de blindar esos aportes para que no sean, como se dice, manejados por el gobernador de turno, para disponer de ellos libremente y no pasen situaciones como presentaron en Argentina, en Chile, donde, como se correcto quiera, cogieron esa plata y se espumó, se perdió. Ese es el temor que se presenta acá. Entonces, que poner a una entidad ya de mayor seguridad, como es el Banco de la República, administrar esos recursos que queden depositados en la cuenta. Yo observo desde un punto de vista práctico que hay un mayor respaldo desde ese punto de vista. Ahí yo no me opongo a esa circunstancia de que el Banco de la República administre ese punto. ¿Qué puede hacer un colombiano que después de que la reforma pensional pase sus debates y sea aprobada, sienta que sus derechos fueron vulnerados? Consultar con abogados expertos en este tema de pensiones y analizar qué es lo que se le conviene a él. Punto importante, en este aspecto que no hemos indicado, la reforma estableció entonces también aspectos que me parecen benéficos. Adicionó el tema de la famosa pensión familiar que ya está vigente, eso está establecido ya por norma y reglamentado por ley, pero indicó que si se separan los cónyuges, la pensión será distribuida a 50% para cada uno. Sebastián, para que la gente tenga en cuenta, una persona convivió, un señor convivió con una señora por matrimonio, casados como cónyuges 10 años, la dejó, no hubo divorcio, y convivió con otros 5 años. Okay. Se establece que tienen derecho a una pensión proporcional por el tiempo de convivencia, es decir, a una le entregan el 50%, a la otra el 50%, o si convivió más con una, entonces el 70% o el 30% según el tiempo de convivencia proporcional a esa circunstancia especial. ¿Qué pasa? Si fallece una de las cónyuge, de la cónyuge compañera que está recibiendo una pensión proporcional, ¿qué pasa con esa parte? Ya he encontrado yo que le han resuelto, señora, su derecho se extinguió. Me ha tocado demandar esa circunstancia especial. Pierde esa pensión. No haya crecimiento pensional por el derecho. Okay. Anteriormente, cuando el derecho pensional se extinguía para un beneficiario de pensión, acrecía el otro. Pongo el ejemplo. Cuando la pensión era repartida 50% para la esposa y 50% para los hijos. A la mayoría que el hijo iba llegando a la mayoría de edad, porque ahí se extingue el derecho y no estaba haciendo estudios, esa parte del hijo acrecía a la mamá. Volvía a la mamá a lograr el 100% de la pensión. Aquí queda relucir, ya hay sentencia de la justicia ordinaria que efectivamente la parte de la compañera o de la cónyuge que fallece debe acrecer a la otra para lograr el 100%. Entonces aquí, si eso sucede, debe acrecerse la pensión. ¿Qué falta para que se apruebe esa reforma? ¿En cuánto tiempo podría decirse que es una ley de la República? Debe surtir 4 debates. Estamos sobre el tiempo, ya terminación de la legislatura. Quedan pocas semanas, escasamente a la fecha de esta entrevista, un mes, una semana. Yo lo veo dificultoso. Yo lo veo dificultoso que sea aprobado en cosa especial, amén de que pronto queda aprobado lo que está beneficiando a las personas, lo que es
la posibilidad de pensión anticipada de vejez con 1.000 semanas cotizadas y 1.300, el beneficio de los 223.000 pesos mensuales para que le den a las personas ese dinero cuando tengan más de 250 semanas cotizadas y no aclaran aquí la pensión. Ese aspecto puede ser aprobado, pero ya otros aspectos que van en contra del beneficio de las personas que tengan un mayor salario, no creo que sea Pero aprobado. igual, si se aprueba una parte, pero la otra no, no pasa nada con ese proyecto. O pueden algunos puntos decir, bueno, aprobemos esta parte de la reforma. Lógico, puede aprobarse una parte, no tiene que ser aprobado todo el bloque de la materia, queda aprobada una parte. Doctor Fernández, muchas gracias por esta explicación. ¿Listo? Entonces, este era un aviso, un preludio de lo que se aprobó. Ustedes saben que ya tenemos nueva reforma tributaria, nueva reforma que pensional, tributaria no. Y bueno, pues toca esperar a que, obviamente eso va a tener su control, su debido control de constitucionalidad, ¿sí? No sé si quieran hablar algo sobre la misma. ¿Han sabido algo de esa reforma? ¿Sí, Omaira? Buenas tardes a todos. Buenas Profe, yo pues he estado pendiente del tema y ya se terminó la aprobación en el Senado, faltan dos debates que tiene que pasar ahora por la Cámara. Y básicamente pues lo que está mencionando es lo que tengo duda y que te quería preguntar es sobre el régimen de transición. Eh, Porque ahí hablaban de las 1.000 semanas, pero entiendo que para los hombres que hayan cotizado 750 semanas o más, y las mujeres que hayan cotizado 900 semanas o más hasta que entre en régimen, pues mientras firme la reforma, no les aplicaría esta nueva reforma pensional. Mi duda es, ¿se seguiría liquidando la pensión como se realizaba, como estamos ahorita con la ley 100 o tiene algún cambio especial? Pues ahí según lo que se ha comentado, es que personas que al momento de la reforma hayan cotizado menos de, creo que son Sí, mil inicialmente hablaban de 1.000, pero ya en lo que vi hoy en noticias, eso lo setecientos cambiaron. cincuenta. Ahora son las mujeres que tengan 900 y los hombres, perdón, las mujeres que tengan 750 y los hombres que tengan 900. Bueno, no sé si de pronto entendí mal. Pero bueno, supongamos que sean las 1.000. Si alguien tiene las 1.000 semanas y entra en vigencia ahorita esta reforma, no le aplicaría entonces la nueva forma de liquidación de la pensión ni Es que nada. tengo entendido que en el momento, si se llega a aprobar ahora, en el momento en que tengan ya las mil semanas, no, tengan menos de las 1.000 semanas, ¿sí? Y no cumplan, bueno, en este caso, pues estamos hablando de 750 y 900, ¿sí? Para hombres y mujeres. Y esta persona no haya, ya tenga sus límites de edad de 57 y 62 años, entonces creo que se le reconoce una especie como de prepensión, ¿sí? Que obviamente va a estar limitada hasta cuando cumpla pues el tiempo de cotización por semanas, ¿sí? Tengo entendido que es eso. Ok, ¿Sí? gracias, profesor. Eso hay que estudiarlo bien, pues apenas estamos es como medio entrando en materia. Esta reforma, pues obviamente fue un triunfo de gobierno que ha sido vapuleado por la no aprobación de la reforma a la salud, ¿sí? Y hay una entrevista que estoy buscando acá que le hicieron a un experto, ¿sí? Eh, Voy a ver si lo encuentro acá.
le hicieron un experto y resolvió todas esas inquietudes. ¿Sí? Voy a ver si lo encuentro acá. 3 motivos por los que tu equipo de ventas querrá usar Monday Sales C. Voy a ver si lo encuentro acá. Bueno, la hace un youtuber, pero el experto es de primera línea. Vamos a ver si lo encuentro acá. Vamos a ver. Gracias, profe. Sí, y pero lo definitivo con esta reforma y que he escuchado muchos comentarios sobre el mismo tema es que esto definitivamente afecta más que toda la población joven, porque no es sostenible de pronto este nuevo sistema para mantener, para poder pagar una pensión a la gente que hasta ahora vaya a empezar a cotizar, que lleve muy poco, que muy seguramente en unos años se va a volver a tener que hacer otra reforma para poder mirar cómo se cubre lo que vaya a faltar para las pensiones de las personas que hoy son jóvenes. Sí, es que hay que tener presente que esas personas que son jóvenes, eh, evidentemente, cuando estamos hablando de una población que cada vez decrece más, ¿sí? Los soportes pensionales sobre los cuales se basa el pago de esas personas son cada vez más débiles, ¿sí? Y todo ello porque, pues, eh, la, la población que debería estar creciendo y que obviamente debe estar aportando, pues está decreciendo, ¿sí? Y entonces, por falta de financiación, ¿sí? No se cubre no se alcanza pues a solventar pues la pensión de los que vienen atrás, ¿sí? Entonces, voy a ver si aquí lo encuentro, permítame un momentico. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro acá. Este es de hace 5 días. Permítame un momentico. A ver si lo encuentro. Hay un experto que habla de esa reforma. No sé si está aquí. A ver si lo encuentro acá. Bueno, hay una entrevista bastante interesante aquí en cambio. Está recién desempacada y creo que es un experto en la materia, ¿sí? Entonces, si me permiten, lo vamos a escuchar un ratico hasta que se acabe esa, que me parece bastante interesante. Entonces voy a dejar aquí de compartir y vamos a compartir acá. Un momentico y voy a dejar de compartir acá. Listo.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles 24 de abril. Esta es una nueva emisión de nuestro programa Cambio de Tema. Este espacio digital que tenemos aquí en Revista Cambio todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde para pues contarles a ustedes un poco más el desarrollo de las noticias que se producen a diario en nuestro país, como por ejemplo la que pues se ha conocido en las últimas horas y que seguramente nos interesa a todos los colombianos que hacemos parte del sector formal, que somos trabajadores, que estamos cotizando a pensión, y es ese primer paso que ha dado la reforma pensional, el proyecto de ley de iniciativa del gobierno en el Senado de la República. Ayer en horas de la noche pues fueron aprobados estos más de 90 artículos que tiene el proyecto de ley allí en la plenaria del Senado y pues ahora le falta la mitad del camino, otros 2 debates en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara de Representantes para que se convierta en ley. Todavía Sin falta, embargo, pues es faltan debates. importante lo que ya pasó en el Senado porque allí era pues donde estaba el pulso más fuerte que tenía esta reforma. Se modificaron algunos artículos, cambió el proyecto después de haber sido pues presentado, radicado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y pues hubo una discusión bastante larga que ayer terminó y que deja unos puntos que son clave entender en este momento. Una aprobación de varias modificaciones al sistema pensional que hoy en día existe en Colombia y que debemos tener en cuenta. Por eso, hoy aquí en nuestro cambio de tema vamos a arrancar con un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender qué fue eso que se aprobó. Vamos a hacer como una especie de ABC de la reforma pensional aprobada ayer en el Senado. Repetimos, a esto le falta pues un pedazo en la Cámara, pero es probable pues que la mayoría de las cosas que se aprobaron ayer pues continúen así. Y hay que entender, antes de criticar este proyecto o antes de aplaudirlo, hay que entenderlo. Y eso es lo que queremos hacer, explicarlo de la mano de nuestro invitado que ya está conectado y es el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo. Después de él, vamos a estar hablando con el senador Guido Echeverry, porque ustedes ya lo saben, aquí en cambio se los hemos contado desde enero, el ministro de Transporte o el Ministerio de Transporte decidió revocar la concesión del contrato del Muelle 3 en el puerto de Buenaventura y se ha conocido hoy que la Procuraduría ya le abre una investigación al funcionario. Eso es una revelación hecha aquí en cambiocolombia.com y vamos a hablar con el senador porque será citado el ministro William Camargo a debate de control político. De eso es lo que les vamos a hablar hoy aquí en nuestro cambio de tema. Por favor, dejen sus preguntas aquí también en nuestro chat, en todas nuestras plataformas para el viceministro y todo lo que quieran saber sobre la reforma pensional y arrancamos. Bienvenidos. Bueno, Iván Jaramillo, ya lo decíamos, es el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo y está conectado a esta hora con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Jaramillo, viceministro. Gracias por atendernos. Sabemos que está full ocupado después de pues, este debate tan tenso que se vivió en el Congreso de la República, en el Senado, pero gracias por darnos estos minutos para, como ya lo decíamos, tratar de entender un poco qué fue lo que se aprobó ayer. Bienvenido. Muchas gracias, Paola, a ti por la invitación. Me da mucho gusto volver a encontrarnos, a saludarte. Un saludo para todos los que se conectan hasta ahora. Estoy muy complacido de estar con ustedes. Bueno, viceministro, yo le tengo preguntas puntuales para que vayamos al grano de lo que se aprobó ayer, pero antes quisiera pues que usted sí nos pudiera desvirtuar todos esos mitos que se han creado alrededor de esta reforma pensional. ¿Qué son esas cosas que se han dicho y que corresponden completamente a una desinformación, que no son ciertas? ¿Qué es lo que podemos, digamos, tranquilizar a la gente con relación a la reforma pensional? Gracias, Paola, por esta oportunidad de aclarar a todos y todas y dar parte de tranquilidad. Primero, no hay ningún tipo de expropiación de los ahorros pensionales. El stock del ahorro pensional se mantiene en los fondos privados. Se va trayendo cuando los afiliados y afiliadas se van pensionando. Segundo, hay una protección jurídica porque se determina que la naturaleza jurídica de los recursos pensionales sigue siendo para fiscal, es decir, de destinación específica solo para estas finalidades de atención de prestaciones pensionales. Tercero, hay un fondo de ahorro de pilar contributivo
para garantizar que las futuras generaciones tengan un respaldo financiero en el reconocimiento de sus prestaciones. Cuarto, es muy importante, hay un comité técnico de gobierno corporativo en la administración de estos recursos. Y quinto, hemos cedido en otorgar al Banco de la República a través de encargos fiduciarios la administración de este recurso. Segundo, es falso, no se van a afectar derechos adquiridos de las y los pensionados, pueden estar tranquilos. Tercero, no se afecta regímenes exceptuados o especiales. Cuarto, es muy importante, no se va a derogar la mesada 13, que es la mesada correspondiente al mes de diciembre, se mantiene incólume de forma expresa en el proyecto de ley. Quinto o sexto, no sé dónde voy, no se elimina la pensión de sobreviviente, la pensión de sobreviviente está expresamente reconocida. Todos estos mitos, seguramente se me escapan algunos, han generado información y mucha preocupación en algunos sectores, pero quiero dar un par de tranquilidad de que la reforma tiene sustento económico. Allá va el fiscal, que también es otro mito, y es que no está sustentada económicamente suficientemente. Allá va el fiscal del Ministerio de Hacienda como condicionante constitucional de admisibilidad de esta reforma que estamos tramitando en el Parlamento. Sí, digamos que más allá de la polémica que se generó por el tema del umbral, que de las personas que pues debían pasar a cotizar a Colpensiones, pues aquí también hay unos puntos importantes que se aprueban de la reforma, que son los que se deben entender para saber cómo va a funcionar entonces el sistema de ahora en adelante. Eso es lo que queremos explicar más allá de la polémica. Sin embargo, viceministro, pues esta mañana escuchábamos en otro medio de comunicación a un colega que le preguntó a la senadora María José Pizarro sobre la posibilidad de el aumento de los aportes mensuales que se hacen por parte de los trabajadores para la pensión. Él decía que vamos a pasar de un aporte de 16% a 35%. ¿Eso de dónde salió? Y es así. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar con el tema de los aportes, que hoy en día pues mensualmente son de 16%, 4% le corresponden al trabajador y 12% le corresponden al empleador, que es a la empresa? Sí, no estoy muy relacionado con la discusión que me planteas, Paola, no la escuché, no sé a qué se refiere el debate, pero entiendo que se refiere a los aportes que hacemos todos y todas al sistema pensional. Todos y todas cotizamos el 16% de nuestro salario, el 4% lo apropia el trabajador, el 12% del empleador. En el caso de los trabajadores independientes, todo a cargo de ellos sobre el 40% de su base de cotización. Sin embargo, cuando cotizamos, los que devengan más de 4 salarios deben realizar una cotización de un punto adicional, y los que cotizan, además de ello, entre 16 y 20 salarios, va subiendo 2, 4, 6, 8, no me quiero detener en eso, pero puede cotizar hasta 2 puntos adicionales. No sé si se refieren al incremento en los puntos adicionales para financiar el Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene una subcuenta solidaridad y una subcuenta subsistencia. Hay unos aumentos, pero no son del 35%, están remodelados en la reforma, pero no hay tal. Si se refiere a eso, pueden estar tranquilos que se trata de unos aportes que se hacen por concepto de solidaridad, pero no es que haya un incremento de los aportes. Los temas paramétricos se mantienen, es decir, edad, tiempo, IBL, tasa de reemplazo y aportes se mantienen en 16%. Lo que pasa es que cuando se vengan más determinadas sumas, sí que es cierto que hay un aporte adicional en función de la solidaridad en la que descansa el sistema pensional. Pero ese aporte es obligatorio. ¿Sería es obligatorio a cargo del trabajador, por supuesto, es obligatorio, como sucede hoy. Es que hoy sucede. Hoy los que vengan más de 4 salarios mínimos seguramente vienen su desprendible nómina, que les cuentan, sale 4% del sistema aporte a pensiones. Fondo de solidaridad. Fondo de solidaridad pensional, que sale así. A ese aporte es al que está refiriendo, seguro entiendo, en el debate. No estuve presente, luego no tengo contexto real para dar una respuesta sólida. Sí, bueno, hablemos ahora, viceministro, del cambio estructural en el sistema, porque entonces lo que vamos a ver ahora es un sistema de pilares. ¿Eso qué significa y cuáles son los pilares entonces que va a tener ahora el régimen pensional en Colombia? Eso significa, Paola, que los que se conectan hasta ahora saben que tenemos un sistema público que es Colpensiones, un sistema privado que es los fondos privados, y todos los colombianos y colombianas escogen a dónde afiliarse de manera libre, y a ese fondo que han escogido cotizan para lograr el reconocimiento de su pensión. La apuesta de las reformas a que esos dos sistemas no compitan, eso ha generado disfuncionalidades tales como, por ejemplo, el problema de traslados. Muchos de los que se conectan hasta ahora, estoy seguro que conocen a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, que está en este momento promoviendo un proceso de nulidad de traslado para lograr regresar a Colpensiones y salir de ese sitio en el que no quieren estar,
de ese fondo en el que no les va tan bien en materia pensional y tienen que tomar un proceso. Todos esos problemas de arbitraje del sistema se corrigen con un sistema de pilares en el que el sistema público y el sistema privado no compiten, sino que coexisten. ¿Qué es pilares? Que tenemos un pilar solidario en el que amparamos a todos los adultos mayores, mayores de 60 años, mujeres, 65 hombres, que están en estado de vulnerabilidad a través de una transferencia económica que se carga a presupuesto, no a los fondos pensionales, presupuesto más el fondo de subsistencia. Tenemos un pilar semicontributivo en el que todos los que aportan de forma intermitente y no tienen la capacidad de completar los requisitos, pues pueden tener una renta vitalicia que ampare su vejez, que hoy en día no existe. Tenemos una prestación anticipada para que desde 1000 semanas los afiliados y afiliadas puedan obtener el reconocimiento de una prestación sobre la cual se descuenta el aporte que garantice que lleguen a una pensión. Y un pilar contributivo en el que hay un componente de ahorro individual, que es Colpensiones, que se complementa, no compite por un componente de ahorro individual, un componente de prima media con un componente de ahorro individual administrado por los fondos privados. Luego, Colpensiones y fondos privados ya no compiten, sino que se complementan. Y un cuarto pilar donde voluntariamente los que tienen el flujo de ingresos pueden mejorar su pensión, si así lo consideran, a través de aportes voluntarios, de sistemas complementarios. Entonces es pasar, después de 30 años de la ley 100, Paola, de una promesa fallida, y es que a 30 años del sistema paralelo de competencias solo aparamos 1 de cada 4 adultos mayores. La apuesta es, a través de este cambio estructural del sistema, pasar del 24% de cobertura al 87%. Corregir los problemas de equidad, porque hoy con este sistema la mayoría de colombianos y colombianas que vengan entre 1 y 2 salarios financian pensiones entre 25 y 30 millones, es decir, hasta 25 salarios, lo cual parece y sugiere que es absolutamente injusto desde el punto de vista de equidad. Por eso se corrige, porque financiaríamos solo hasta pensiones de 2,3 salarios mínimos con cargo a los aportes que todos realizamos. Corrige la equidad, la sostenibilidad y los problemas de cobertura del sistema en la apuesta del tránsito al sistema de pilares. Sí, hablemos justamente de ese tema y es el pilar contributivo que digamos es como lo que más ha generado polémica, pero ya pues en la práctica lo que se aprobó entonces, viceministro, es que todas las personas que devengan 2,3 salarios mínimos, hasta 2,3 salarios mínimos o menos, van a cotizar toda su pensión, van a hacer todos sus aportes en Colpensiones. El resto, quienes se ganen más de 2,3 millones, pues van a cotizar una parte, hasta 2,3 salarios, no millones, en Colpensiones y el resto de la plata en un fondo privado. Por eso es que se habla de que un régimen complementario al otro. Pero entonces, específicamente, para que las personas entiendan muy claro qué va a pasar ahora con sus aportes, con dónde van a hacerlos, cómo los van a hacer. Por favor, explíquenos eso. Lo primero es que los colombianos y colombianas que tengan mujeres 750 semanas, hombres 900 semanas, a la entrada en vigencia de la ley, no van a tener ningún cambio. Hay un régimen de transición que garantiza que mantienen la aplicación de las reglas previstas en la ley 100 y la ley 797 de 2003, que gobiernan y disciplinan los del sistema pensional. Todos aquellos que tienen un cúmulo de semanas inferior a esos que estoy señalando, van a empezar a estar regidos por los pilares. Entonces, como se advierte en la pregunta de forma muy acertada, lo que yo devengo hasta 2,3 salarios, que es 2.990.000, va a ir obligatoriamente a Colpensiones. Si yo tengo un ingreso base de cotización que exceda ese valor, yo voy a un fondo privado que yo escojo. Entonces, si yo devengo, vamos a inventar cualquier cosa, 10 salarios, lo que debemos en exceso hasta completar los 10 va a un fondo privado que administra en una cuenta individual ese complemento de mi ingreso. Pero sí quiero ser muy claro en que no es que si yo gano menos de 2,3 salarios voy a Colpensiones y si gano más voy a un fondo de ahorro individual. No, eso es falso. Es hasta 2,3 salarios de lo que yo devengue, voy obligatoriamente a Colpensiones, que aumenta el flujo para poder sostener este fondo de ahorro que garantice las pensiones de las futuras generaciones, y lo que devenga en exceso de los colombianos que tienen esa suerte, pues va a un fondo de ahorro individual que administra los riesgos de invalidez, vejez y muerte a través de una cuenta de ahorro individual. Vamos a hacerlo con un ejemplo, viceministro, para que sea pues más claro para las personas. Si yo pues soy una empleada formal y me gano 4 millones de pesos mensuales, eso significa que con base en 2,3 salarios mínimos, mis aportes van a Colpensiones. El resto se quedaría en el fondo, ¿sí? ¿Es así? Correcto. Correcto. Hasta 2.900.000 en tu ejemplo va a ir a Colpensiones, ese 16%. Lo que excede, que es 1.100.000 pesos adicional en tu ejemplo, como estoy calculándolo, iría a un fondo privado
que tú escoges y administrar una cuenta de ahorro individual que seguramente venías de allá o venías en Colpensiones, entonces coges un fondo privado de forma libre. Bueno, ese es otro mito, que es que nosotros estamos afectando la libertad de elegir de los colombianos y colombianas su fondo de ahorro. La libertad de elección emana un sistema paralelo cuando compite. Eso no es un principio del sistema, ni un principio constitucional. Lo que hay en la Constitución es una promesa de aseguramiento de seguridad social, no una promesa de libertad de elección en un sistema paralelo al que se haya adscrito a la Constitución. Eso es falso. La Constitución promete es un sistema que sea capaz de amparar esos riesgos y no ha sido capaz de amparar. Entonces, volviendo a la pregunta, hasta 2,3, hasta 2.900.000, la persona que tú estás poniendo de ejemplo va a ir a Colpensiones y en el exceso de nuestro ejemplo, 1.100.000, va a ir a un fondo privado que escoja libremente y si no, no objetamos nada para que vaya a una cuenta individual. Cuando esa persona se pensione, cuando cumpla los requisitos, van a traer los recursos para que Colpensiones, que tiene la centralidad en el reconocimiento, le pague la pensión. Eso era lo otro que le iba a preguntar. Entonces, al final, cuando ya uno cumpla la edad y las semanas, los fondos de pensiones no son los encargados de pensionar a esas personas que pues hicieron algunos aportes durante su periodo de trabajo allí, sino que es Colpensiones el único que va a entregar ya pues los recursos de correspondientes a la pensión. Pero ese pedacito que yo tengo acá en Colpensiones va a recibir subsidio. El pedacito que tienes acá en Colpensiones puede recibir subsidio hasta 2,3 en función de lo que dé la tasa de reemplazo. Pues uno aporta todos los meses y se hace un cálculo que es un poquito complejo, pero queda entre el 65 y el 80% con tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo es el porcentaje que me da. Si lo que yo he ahorrado no alcanza a financiar eso, pues hay un subsidio que está ahí sí ya a cargo del Estado. Entonces, va a haber un subsidio, pero limitado máximo a 2,3, ya no como existe hoy, hasta 25 salarios. Sí, pero también se ha dicho, a manera de mito, pues de crítica mejor, que justamente sí se está manejando los recursos de los ahorradores, de los trabajadores, pues al antojo del gobierno, porque si uno no quiere que esos 2.900.000 pesos pasen a Colpensiones, sino que se queden rentando en el fondo, entonces porque uno no puede tener la libertad de elegir. Porque la seguridad social está contenida con normas de orden público a las que yo no puedo objetar mi voluntad. Que la seguridad social es un sistema de aseguramiento de riesgos socialmente relevantes, porque yo no puedo disponer de la cobertura efectiva de los riesgos. Pero más allá de eso, Paola, nosotros tenemos una disciplina y un cúmulo de tratados que ha ido subiendo de los fondos privados a Colpensiones porque ha demostrado tener mejores tasas de reemplazo. Para cualquiera es muy fácil entender que una tasa, o sea, un porcentaje de reconocimiento entre el 65 y el 80%, que un porcentaje entre el 25 y el 30%. Eso es fácilmente identificable que me va mucho mejor con una mayor tasa de reemplazo. Entonces, no es que nosotros estemos apropiando esos recursos, los recursos siguen siendo de naturaleza pensional. Lo que estamos haciendo es modificando el sistema para que tenga la verdadera cobertura que promete la Constitución. Pero, insisto, ese tema de poder elegir, porque entonces estamos hablando de fórmulas de ahorro para tener rentabilidad. Si yo tengo una plata, porque me entró, porque me gané en la lotería, porque me saqué un negocio, yo tengo la libertad de optar por llevar cómo a rentar esa plata o yo la invierto, yo tengo absoluta libertad. Pero es que este es un régimen en el que se reconoce la propensión marginal al consumo que demanda la intervención del Estado para que se aseguren riesgos socialmente relevantes. Invalidez, vejez y muerte en los que normalmente las personas, los seres humanos que me escuchan, no pensamos. Por eso existen los sistemas de seguridad social. Entonces no es que haya una obligatoriedad que sea arbitraria ni que sea impuesta, sino que está contenida en la naturaleza misma de la seguridad social y todo lo que emana en lo que se denomina la Academia de Economía Comportamental, ¿no? Y Profesión de Consumo. Sí, con base en lo que usted nos explicaba hace unos minutos, viceministro, con relación a que, pues, entonces todos los colombianos, los trabajadores, vamos a aportar sobre la base de 2,3 salarios mínimos en Colpensiones. Eso significa que se acaban entonces los subsidios a las megapensiones que había en Colpensiones también. Está perfectamente entendido. A partir de la reforma, de la entrar en vigencia y terminó brevemente de transición, ya no va a haber ese problema de equidad que subsidios a las altas pensiones. Eso es lo que se denomina megapensiones. Los problemas de equidad, que para que todos tengan claro, y nuevamente lo reitero, es que entre todos, que digamos en promedio entre uno y dos salarios, cotizamos para financiar las pensiones de los que logran un reconocimiento de máximo 25 salarios, es decir, entre 20 y 30 millones de pesos. Eso no es que esté mal, sino que
parece absolutamente contrario a cualquier principio de equidad, y eso es lo que corrige la reforma. Nosotros nos oponemos a que haya pensiones altas, pues qué bueno, pero entonces hasta 2,3 el Estado subsidia, y para arriba, pues si hay flujos de ingreso que permitan ahorrar lo suficiente y rentabilidades, pues qué bueno que haya buenas pensiones. La reforma no está fundamentada en que haya pensiones bajas, está fundamentada en que ojalá esas pensiones altas existan, entre más existan mejor, pero apalancadas en el ahorro que supere el umbral que nos fija. Claro, pero el pagar esas megapensiones era lo que generaba justamente ese hueco fiscal y esa gran cantidad de gasto por parte del gobierno. Y pues también hay quienes dicen, en este momento pues no se va a presentar, a partir de esta reforma no se va a presentar ningún ahorro, porque sí, se acaban esas megapensiones, pero igual va a llegar una base más amplia de personas que ganan hasta 2,3 millones y, o mejor dicho, vamos a estar todos allá y entonces eso cómo se va a sostener. Pues justamente es por eso que la reforma en el artículo 24 incorpora el fondo de ahorro del pilar contributivo al que va a ir una parte importante de eso que va a recibir por pensiones, que está muy bien explicado en la pregunta, de todo el flujo de ingresos de los que ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Lo va a recibir todo con pensiones, aumentando obviamente su nivel de flujo de ingresos, pero no es que lo reciba para gastarlo inmediatamente, sino que tiene una disciplina de ahorro que está gobernada por el artículo 24, que la obliga a ahorrar entregado al Banco de la República para que se maneje a través de un encargo fiduciario con un comité directivo que va a mantener las reglas de gobierno corporativo que aseguren el buen manejo de esos recursos. Justamente tu pregunta es muy importante porque conscientes de ello hemos incluido una destinación a ahorro de esa plata que va a recibir el sistema público en exceso con el ingreso de flujos de todos los colombianos y colombianas hasta 2,3 salarios. O sea, esa plata también se va a poner a rentar, como lo hace hoy en los fondos privados. Se va a poner a manejarse a través de un encargo fiduciario que en unas postulaciones y en una subasta se determina. Sí, viceministro, pero hay otra realidad que pues no la dicen solamente los opositores, sino que la dicen las cifras y tiene que ver con lo que está pasando con la población colombiana y es que nos estamos envejeciendo cada vez más rápido y además la tasa de natalidad pues está bajando. Esto lo ha demostrado incluso el DANE hace un par de semanas también, es que los jóvenes pues ya están creando familias unipersonales, no quieren tener hijos, no hay deseo de tener hijos, incluso están aumentando también las vasectomías y entonces eso hace pues que haya una preocupación a futuro por la gente que en mi generación, cuando lleguemos a pensionarnos, pues no vamos a tener en la parte de abajo de la pirámide quien nos sostenga, quien aporte para hacer nuestros pagos y por eso también se teme pues que nos quedemos entonces sin pensión. Bueno que la pregunta me la haga una joven como tú, qué bueno que sea así. Yo, el gobierno es consciente de esa realidad, ¿no? Esa no es una realidad colombiana, es una realidad mundial, global. Progresivamente los rangos de extralongevidad, que es lo que tú denominas envejecimiento, se van aumentando por los adelantos médicos, por la mejora en la calidad de vida, por muchas circunstancias que imponen que haya mayores tasas de longevidad. Eso es una realidad mundial. Y progresivamente las sociedades cambian y van mutando hacia esquemas de organización familiar distinta en la que no necesariamente tienen hijos, eso significa baja de natalidad. Y paralelamente, los jóvenes, tu generación migra a sistemas de trabajo distintos en los que no necesariamente están en el marco de lo que entendemos por formalidad, es decir, cotización a pensiones de seguridad social que apalanque esos sistemas. Por eso, conscientes de eso, la reforma incluye una válvula de revisión cuatrienal. Cada 4 años hay un comité técnico que se reúne para evaluar cómo están esos datos demográficos, entregar ese informe al presidente de la República y al Congreso para que adopten las medidas paramétricas que se consideren. Lo que está Parece que se mutió. Sí, profe, no se escucha nada. circunstancias Ya, macroeconómicas y demográficas del país. ¿Sí? Viceministro, no, le perdí el sonido, no lo estoy escuchando. ¿Qué pasó? Permítame un momento, vamos a revisar qué fue lo que pasó.
¿Cuánto estamos en presidencia? Ya, ahí ya lo vamos. Cuando empecé, era minera, pero me harté de que la gente me destruyera todo. Sí, por favor. Listo. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Era lo de la demografía? Sí. Listo. Sí, señor, adelante. Listo. Entonces, gracias por esa pregunta, Paola. Me enaltece mucho que me la haga una persona joven como tú y que tenga esa preocupación. Hay una realidad mundial, no solo colombiana, de extra longevidad, que es lo que tú denominas envejecimiento, es decir, los seres humanos vivimos más por los adelantos médicos, la mejora de la calidad de vida, etcétera. Y progresivamente la sociedad va mutando a organizaciones familiares en las que no tienen tantos deseos de tener hijos y conformar la familia que nosotros conocimos. Adicionalmente, la generación tuya, Paola, está migrando hacia esquemas de trabajo distintos a los que conocimos, en los que no necesariamente lo que tenemos por formalidad implica la inscripción a seguridad social, el pago de aportes, lo que pone en crisis estos sistemas. Es una realidad mundial y global. Por eso la reforma responsablemente incluye una cláusula y una válvula de revisión cuatrienal, es decir, cada 4 años se va a reunir un comité técnico específico para evaluar las variables demográficas del país que aconsejen o no la modificación de parámetros, ya no en la estructura del sistema. ¿Qué es parámetros? La edad, las semanas necesarias, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica, el IBL, que es sobre cuál promedio aplicamos la tasa de reemplazo, etcétera, de acuerdo a las modificaciones de esta longevidad, de natalidad. Todo el sistema está planteado ceteris paribus, es decir, en este momento estando las cosas como están. Pero como el futuro es incierto, hay futuros posibles, pero el futuro tiene la magia de ser incierto, de ese tiempo de la esperanza, pero lo desconocemos, esa es la magia del tiempo, del tiempo verbal del futuro, pues hay una válvula de revisión que permita entregar a las autoridades de tomar decisiones lo aconsejable o no de modificar ya parámetros para hacer el sistema sostenible de cara a las futuras generaciones. Sí, hay otro punto de vista, ministro, usted ya lo mencionaba, pero quisiera que pudiéramos profundizar en eso para que todos lo tengamos muy en cuenta, y es el régimen de transición que se aprobó también ayer en la plenaria del Senado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas personas que pues no van a estar cobijadas con esta reforma pensional, con los cambios, con la modificación que tendrá el sistema, y van a seguir con el régimen que actualmente existe. Usted decía que en el caso de las mujeres, quienes tengan más de 750 semanas o más de cotización a su pensión, pues no van a estar cobijadas por esta reforma, y en el caso de los hombres son 900 semanas. ¿Esto es así? Explíquenos por favor más detalles. ¿Esto significa entonces que las personas que no van a estar cobijadas siguen igual con las normas que hoy en día existen en Colombia? ¿Ahí me escuchas, Paola? Sí, sí, señor. Adelante. En los tránsitos legislativos y de regulación en materia de pensiones ocurren estas situaciones, como son derechos que se van causando con el tiempo, con recorridos pensionales, de acumulación de requisitos. Ocurre que hay personas que van construyendo expectativas o derechos en curso de consolidación, como los quiera llamar. Yo prefiero derechos en curso de consolidación. Más allá de eso, la reforma plantea que las mujeres que tengan 750 semanas o los hombres 900 a la fecha de entrada en vigencia de la reforma, que en este momento es 1 de julio de 2025, van a conservar el gobierno de sus reglas pensionales establecido en la ley 193 y la ley 797 de 2003. Entonces, no van a tener ningún cambio, sus reglas se mantienen incólumes y van a mantener las exigencias de disciplina en los ahorros para lograr la pensión que existe hoy en día conforme a las reglas de la ley 100 y la ley 197 de 2003 fundamentalmente. Y para esas personas, supongo que también entonces aplica ese tiempo que se va a otorgar para poder hacer los traslados express. Entiendo que se aprobó 2 años para pues quienes quieran trasladarse después de haber pasado ya los 10 años que tienen como límite para poder hacerlo. Actualmente todos conocemos un vecino, un familiar, un amigo que está en un fondo privado buscando trasladarse a Colpensiones y no lo puede hacer porque le faltan. La reforma reconoce esta situación y otorga a estas personas un periodo de 10 años
de 2 años, perdón, de 2 años, porque le faltan 10 años y está en esa situación de que no se puede trasladar, por 2 años se va a relajar esa imposibilidad para que puedan trasladarse libremente y puedan optar por el régimen que más convenga. Entonces, no solo para ellos, sino para los que están en esa situación que no se pueden trasladar y que el traslado impone un procedimiento judicial costoso en tiempo, económicamente y compromiso incluso vital y de tranquilidad, que consideramos que no es suficientemente justo dada la ausencia de doble asesoría que existió en este país durante al menos del año 2094 al año 2016. Bueno, viceministro, ya para terminar, otro punto que causó polémica es el de la entrada en vigencia de esta reforma. Lo que se aprobó es que se empezará a aplicar desde el 1 de julio del año 2025. Ustedes tenían pensado o se tenía pensado previamente pues que fuera desde el 1 de enero, pero se logró por parte de algunos congresistas pues ampliar 6 meses más este cambio. ¿Esto qué significa? ¿Esto por qué generó tanta polémica? ¿Se necesita todo un año para poder hacer todos estos ajustes? ¿Se necesita menos o se necesita más? Claro, el debate era si necesitaba más o menos tiempo para la adecuación y la puesta en operatividad del sistema. Quiero aclarar algo para todos y transmitir tranquilidad. El gobierno viene planteando la reforma no al momento de entrada en vigencia de la misma, no al momento del debate parlamentario. Desde octubre de 2022 se conformó la subcomisión de reforma pensional al interior de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para ir estudiando las mejores alternativas posibles que reformaran este sistema. Luego llevamos ya más de un año, la reforma se presentó en marzo de 2023, por eso tenemos el tiempo de la legislatura, y consideramos que va a estar puesto a punto para 1 de julio de 2025 de forma responsable para la operatividad del mismo una vez entre en vigor la ley que gobierne este sistema de pilares. Bueno, de todas formas, aquí también es importante volver a decir que a la reforma pensional le hacen falta 2 debates en la Cámara de Representantes y pues allí hay cosas que podrían también cambiar. Viceministro Iván Jaramillo, muchísimas gracias por esta explicación, muy claro, muy importante tener pues todos estos puntos un poco más claros para pues ahí sí sacar nuestras propias conclusiones sobre lo que significará entonces esta reforma pensional. ¿Listos? Volvemos. ¿Me escuchan? ¿Listo? Creo que hay más claridad. ¿Algún comentario que quieran hacer con respecto a esta propuesta? Les Pues quedó yo el claro. único comentario que puedo decir es que el beneficio sí va a mejorar mucho, no solamente para la generación que viene detrás de nosotros, sino que van a tener mayor seguridad. Obviamente estos cambios no se van a ver como uno quisiera de la noche a la mañana, pero sí podemos asegurar que las personas que vienen detrás también tengan derecho a esa pensión. Ahora, sí modifica algunas cosas con lo que se conocía anteriormente, ya por lo menos desde la persona que haya cotizado, que por algún motivo todavía le faltan semanas por cotizar, les garantizan de que puede por lo menos recibir algo de pensión. Y por lo que también comprendo, creo que eso también sirve a que, digamos, con los fondos privados que ponían a trabajar los dineros de las pensiones que se recibían, estos fondos fiduciarios, que es lo que hacen estas entidades, hombre, creo que de ahí van a empezar también a tomar parte, porque creo que la persona tiene derecho a que de lo que cotizó, pues también tenga derecho a recibir algo de estos fondos fiduciarios, que por eso es que Sarmiento Angulo, lo nombro así, pues él se aprovechó de muchas pensiones y por eso es que la riqueza que tiene hoy en día es fenomenal. Tanto así que se puede decir que el país lo mantiene, y hasta la familia la mantenemos. Pero bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Bueno, gracias, Guillermo. Sí, la idea es que en un fondo fiduciario con gobierno corporativo, acuérdense que el gobierno corporativo es una instancia que instituye la empresa o la administración de la empresa con el fin de generar transparencia en la información, ¿sí? Entonces, esa fiducia o ese encargo fiduciario lo que hace es garantizar unos
ingresos, unos rendimientos, ¿sí? Que obviamente pues se van a capitalizar pues la intención del sistema. No es como lo que había antes, donde los fondos privados de pensiones cotizaban en la bolsa de valores y socializaban las pérdidas, pero se apropiaban de una parte de esas utilidades, ¿sí? Cuando se socializaban las pérdidas, entonces la persona que cotizaba en fondos de pensiones privados, y esa es la razón por la cual se quieren pasar a fondos de pensiones, eh, al fondo de pensiones de Colpensiones, entonces muchas personas pues optaban por hacer los cambios, ¿sí? Se flexibiliza de 10 a 2 años la solicitud de cambio de, de régimen sin los, sin, sin pues todos los costos que ello implica, ¿sí? Como pagos de abogados, ¿sí? Y eso pues está en veremos lo que dijo la Corte Constitucional, ¿sí? Donde colocó la carga de la prueba a favor de los fondos de pensiones y en contra de quien está tratando de demostrar que efectivamente no se le dio la debida información, ¿sí? ¿Algo más que quieran comentar? Alguien, no sé si quedó clara, creo que Omaira fue la que hizo una apreciación Sí, con relación a profesor, las... quedó claro y bueno, pues sí, estoy en cierta forma de acuerdo en que se va a cubrir a a las personas que tienen menos condiciones pues económicas, a las personas que actualmente, por ejemplo, son muy mayores y no tienen ni un ingreso. Pero a mí me parece que esto también va a incentivar, como todos los subsidios, el tema el, de que la gente no quiera muchas veces trabajar. Creo que es importante tener los subsidios para la gente que no ha tenido la oportunidad o las opciones en la vida para poder tener un empleo y generar algo, pero también creo que muchas veces la gente se confía en que como yo, si yo no trabajo a futuro voy a tener algo de pensión que me va a dar el gobierno, entonces pues mejor no hago nada. Entonces son dos puntos y yo sé que esto de pronto puede ser muy debatido y muy controversial, pero pienso que los puntos, tiene muchos puntos buenos la reforma, tiene otros que no, y esperemos a futuro porque muchos insisten, obviamente los que somos los ponentes del proyecto, que esta reforma sí va a ser sostenible y que van a garantizar los recursos para las personas, para los que hoy inician, para los jóvenes, pero hay otras partes que dicen que no, que los fondos van a ser insuficientes a futuro y que nuevamente vamos a tener que vivir otra reforma pensional. Entonces, pues el futuro nos dirá quién tenía la razón. No, Muchas gracias por esto, sí, por este espacio. sí, Mayra, gracias. Lo que tengo entendido es que se implementan haciendo la salvedad de que faltan dos debates en Cámara de Representantes y dependiendo de esos dos debates, creo que se va a hacer una conciliación entre Cámara y Senado, ¿sí? Dependiendo del destino que se surta en la Cámara de Representantes. Lo que dice la norma es que se van a destinar 4 años, ¿sí? Cada 4 años, cada cuatrenio, el gobierno se va a sentar a revisar las variables, ¿sí? Para analizar si las personas que vienen por debajo, aquellas personas que obviamente son jóvenes, pues tengan la suficiente cobertura para que se les paguen las pensiones. Y en caso de que variables demográficas o de otro tipo, ¿sí? Incidan negativamente en esa garantía, entonces los gobiernos estarán autorizados para manejar variables con el fin de hacer esa garantía de esas pensiones para las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, Sí, profe, básicamente, de hecho, qué pena interrumpirlo. De hecho, bueno, no sé, yo lo analizo así. Lo que pasa es que también hay que mirar que bueno, una cosa va con la otra de la mano. Es que también hay que mirar que la reforma laboral, hay cosas que se pueden mejorar. Si se hacen estas mejoras, obviamente que también va a mejorar también la reforma pensional. Pero es que si no se trabaja una cosa, se no se van puede trabajar. articulado.
Sí, claro, tiene toda la razón. ¿sí? La reforma laboral va articulada. Sí, sí, cada 4 años, claro, tienen que sentarse a revisar si la propuesta que se está escogiendo ahorita va a beneficiar a la generación que viene atrás, a la nueva juventud. Porque si no viene con este plan de mejorar, pues obviamente que tocará volver a hacer una reestructuración y mirar de qué manera se puede ayudar a las personas. Y bueno, también hay que tener en cuenta que es que lo acaba de decir el personaje, es que es a nivel mundial, la gente ya no quiere formar familia, ¿no? Sí, Pues la sí, situación está tan complicada que, hombre, yo prefiero quedarme solito y no atraer a este mundo gente, porque ¿cómo va a vivir? Entonces, eso hay que mejorarlo, hay muchas cosas que se debe hacer en cambios, no solamente con la reforma pensional, sino con otras reformas. O sea, sí. no solamente con la pensión, sino con las otras reformas, y ahí sí se va a poder manejar y establecer las cosas que realmente el ser humano necesita y obtener esos beneficios en Eh, su vejez. es que el debate que plantea Mayra y que plantea Guillermo es un debate que genera posiciones obviamente opuestas, ¿sí? Por un lado, se asume que cualquier subsidio que se le otorgue a las personas desincentiva, ¿sí? La, la, la voluntad, ¿sí? El acto volitivo de trabajar, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Los que están en la otra orilla mencionan que a la población colombiana no se le está dando oportunidades de un trabajo digno, ¿sí? Debido a todos los fenómenos de desalarización que existen, ¿sí? Que obviamente no es una economía, la economía colombiana no es una economía que, según algunos autores, no propicie ni genere, ni genera pues los puestos de trabajo necesarios, ¿sí? Que estamos en altos niveles de informalidad, ¿sí? Que incluso los empresarios se quejan de ello y por eso no pagan salud en sus cargas laborales, ni aportes al SENA ni al ICF, ¿sí? Entonces, ante esa dinámica, pues se generan pues esos dos, por eso es polémico, ¿no? Porque se generan esos dos aspectos, ¿sí? Por un lado, se cree que por el lado de los subsidios se desincentiva la voluntad de encontrar trabajo y por el otro lado, algunas personas dicen que no, que es que lamentablemente estamos enfrentándonos a una dinámica en la cual los trabajos no están formalizados, por un lado, ni tampoco la economía colombiana está generando los suficientes puestos de trabajo que garanticen una masiva inserción, ¿sí? Con los pagos a pensiones que obviamente puedan ayudar a sostener financieramente a largo plazo los sistemas de pensiones, ¿sí? Es un análisis que se ha hecho a nivel mundial, ¿no? En España actualmente también hay una serie de debates, digamos que en Europa, ¿sí? Incluso en Estados Unidos, ¿sí? Algunas personas de la conspiranoia dicen que los sistemas pensionales van a caer inevitablemente, ¿sí? Pues ojalá que no, porque si caen, pues es una debacle, pero sabemos que estamos en el mundo y, y para los que creen o creemos en el fin del mundo, pues todo puede suceder, ¿sí? Listo. ¿Algún otro comentario antes de seguir con la clase? Y ya finiquitamos este tema. Un comentario final. Comentario final. Entonces ya sabemos que mujeres que ya al momento de regir la norma tengan 750 o más semanas cotizadas y hombres que a la fecha tengan más de 1000, ¿sí? Pues no los cobija este régimen de transición. Se van a tomar más o menos un año, asumiendo que en julio ya pues salga el decreto presidencial en el mejor de los casos, aprobando la firma presidencial, aprobando ya la reforma, y se va a dar un espacio de un año para pues, hacer las implementaciones indicadas, por lo cual parece que la reforma
empezaría a regir, ¿sí? Con régimen de transición dentro de, en julio de 2025, según lo que entendí. Si no es así, por favor, me corrijo. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, vamos a seguir, vamos a dar finalización a la charla, ¿sí? Que estuvimos analizando con relación a la NIC 28, perdón, es la NIC 19, ¿sí? Que corresponde a la NIC para pymes sección 28, ¿sí? Que precisamente viene hablando de cómo se hacen los reconocimientos, las mediciones, ¿sí? Dentro de la contabilidad de la empresa, ¿sí? Pero además de eso, se deben satisfacer las revelaciones. Los que hemos estado en, o tenemos propiedades, ¿sí? Eh, y tenemos reuniones de junta de copropietarios, ¿sí? Muchas veces escuchamos que existe un informe de administración, un informe de revisor fiscal, un informe para aprobar los estados financieros. Y además de los estados financieros, hay unas notas a los estados financieros que explican esos estados financieros, ¿sí? En forma cualitativa, muchas veces dando a conocer detalles que los números fríos no vienen mencionando, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de qué aspectos de la nómina se pueden revelar en los estados financieros. Por ejemplo, entre otras cosas, aquí se habla de bonos de feriado, ¿sí? Eh, pero me interesa especialmente el de bonos de producción, ¿sí? O bonos de productividad, ¿sí? Alejandra, ¿estás por ahí? Alejandra. Sí, profe, aquí estoy. Listo, Alejandra, ¿me haces un favor? ¿Me lees este de bonos de producción? Ya. Eh, la que dice aquí arriba, El B. notas a los estados financieros. Sí, ¿Cómo? el B, el B. El B, bonos de producción. Sí. Se reconoce un gasto para bonos de producción cuando existe la decisión impartida por el directorio de que dicho bono sea efectivo. El grupo reconoce una provisión cuando está contractualmente obligado o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita y cuando se pueda realizar una estimación factible, una estimación fiable de la obligación. Este bono es registrado a su valor nominal. Muy bien, entonces, bonos de productividad que la administración o la gerencia de la empresa, gobierno corporativo de la empresa aprueban, ¿sí? Que obviamente se reconoce en un gasto, y aquí lo está explicando, ¿sí? Y que el grupo pues reconoce y se impone, ¿sí? Por reglamento pagarlo, ¿sí? Al valor nominal, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo se informan este tipo de beneficios a empleados. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Está claro? Listo. Profe, Sí, esos bonos de producción son lo que se le reconoce a un empleado así como un bono que no tiene que ver con el salario. puede ser un bono de productividad, ¿sí? Aparentemente aquí estamos asumiendo que esos bonos también hacen parte del factor salarial, ¿sí? De hecho, ahí se habla de los beneficios a los empleados. Entonces, si en Colombia por alguna razón existe esa tendencia a, no a desalarizar todos sus beneficios, pues aquí vamos a partir del hecho de que hacen parte del salario, ¿sí? Y que incluso el gobierno corporativo, la administración de la entidad se obliga a pagarlos, ¿sí? Y por eso aparecen acá, ¿sí? Como una explicación a todo lo pertinente a nómina, ¿sí? El deber ser es que se incluya, ¿no? Ese es el deber ser. Un ejemplo claro, que si se
Si el empleador dice, necesito una meta de cierta cantidad, y si esta meta se cumple, el empleado va a recibir ese bono, ¿sí es así? Sí, puede ser un buen ejemplo de ello. Sí, puede ser un buen ejemplo Correcto. de ello. Sí, se hace es con el fin de premiar productividad, ¿sí? Y entonces, algunas empresas en su mera liberalidad llegan a la conclusión de que, pues, si se cumplen unas metas, pues eso va a repercutir en aumento de ingresos, de ganancias, obviamente, y obviamente, pues, se pueden dar, entre comillas, el lujo de emitir este tipo de bonos como beneficios a empleados, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Ahí estamos hablando de una obligación implícita, ¿sí? Que está, pues, incluida y es inherente a las normas de la empresa, ¿sí? Que obviamente es fiable, por lo que la empresa puede llegar a cuantificarlo, ¿sí? En términos monetarios, en forma clara para el entendimiento de todas las personas. Y obviamente, pues, se registra el valor nominal, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Existen también las famosas indemnizaciones por años de servicio, ¿sí? Entonces, también quiero leerlo. Ángela Rodríguez, ¿estás por ahí? Sí, señor. Listo, me lees el C, por favor. Indemnizaciones por años de servicio. El pasivo reconocido en el estado de situación es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha de cierre de los estados financieros. Dicho valor es calculado anualmente por actuarios independientes y se determina descontando los flujos de salida de efectivos futuros estimados a tasas de interés de instrumentos denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimientos similares a los de las correspondientes obligaciones. Muy bien, entonces, esas indemnizaciones por año de servicio, ¿sí? Que pueden ser asimiladas en nuestro medio por quinquenios y cosas de esas. Obviamente se les hace una serie de cálculos, ¿sí? De cálculos que obviamente hacen los actuarios, donde analizan unos flujos, en unos flujos de caja, ¿sí? Las salidas de efectivo, ¿sí? En periodos periódicos, ¿sí? Y luego se traen a los valores presentes con el fin de calcular lo que se tiene que pagar en fecha siempre, ¿sí? Entonces es una extraña mezcla entre matemática financiera y reconocimiento de beneficios a los empleados, ¿sí? Entonces, aquí se viene mencionando, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de la nota 19, cómo esas pérdidas y ganancias eh, se derivan de ajustes, ¿sí? Y cambios que a veces los actuarios pueden hacer usando pues las probabilidades y las matemáticas financieras, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí hay un comparativo, ¿sí? Un comparativo de ese importe de beneficios a valores corrientes, es decir, a valores menores de un año y a valores no corrientes, ¿sí? Que son mayores a un año, ¿sí? Entonces, esas indemnizaciones, pues, digamos que se explican en notas explicativas a los estados financieros que satisfacen las revelaciones de los medios, ¿listo? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, aquí sale un ejemplo, ¿sí? De la estructura, eh, digamos, financiera de, de una empresa, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, ¿sí? Por un lado tenemos eh, las famosas, si se dan cuenta, ahí abajito, debajo de pasivos corrientes, acuérdense que los pasivos corrientes son aquellos pasivos que debo pagar a corto plazo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí aparece la nota, que es la 23A, ¿sí? Y aparecen los periodos en los cuales se va a comparar esa obligación de beneficios posempleo.
Y así como los hay con pasivos corrientes, allá abajito en la 23A también los hay eh, por pasivos no corrientes, es decir, por pasivos que tienen vencimiento mayor a un año, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Después pasamos a hablar de las provisiones, ¿sí? Ya las provisiones son distintas a los pasivos y lo vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, hay varias clases de beneficios o de provisiones, ¿sí? Que aparecen acá, ¿sí? Entonces, Daniela Macías, ¿estás por ahí? Daniela Macías. Daniela Macías, ¿estás por allá? Dayan Yanken, Ah, sí, señor. listo. ¿Me lees en la parte I, por favor? Claro, beneficios por empleo y pago. La compañía está obligada a pagar la indemnización por años de servicio en virtud de los acuerdos de negociación colectiva que se provisionan aplicando el método del valor actuarial del costo derivado del beneficio, con una tasa de descuento anual del 4,8% al 31 de marzo de 2009 y del 6% al 31 de marzo de 2008, como se detalla en nuestra cuenta, considerando estimaciones para permanencia futura, tasa de mortalidad de los trabajadores e incrementos salariales futuros determinados sobre la tasa de cálculos actuariales. Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de interés de mercado. Muy bien, entonces, a diferencia de los pasivos, ¿sí? Las provisiones ya tienen un mayor grado de incertidumbre, ¿sí? Incluso requieren de hacer revisión, de que se hagan revisiones periódicas, ¿sí? Esas provisiones usualmente son más alineadas a lo que, a la cuenta del grupo 26, ¿sí? Mientras que los pasivos generados, cualquiera que sea este, eh, en la cuenta 25, porque ya se puede medir en forma fiable. Aquí las provisiones no tienen esa obligación de medición fiable, ¿sí? Porque están rodeadas de un nivel de incertidumbre, ¿sí? En ocasiones no sé cuánto pagar, ¿sí? Hay también pues unas estimaciones, ¿sí? Y son susceptibles de ser revisadas por variables como tasa de mortalidad, ¿sí? eh, como calificación de los instrumentos financieros, ¿sí? Que se depositan con miras a pagar planes de jubilación, ¿sí? Acuérdense que cuando se afecta la calificación de un instrumento financiero, entonces evidentemente se disminuye mis rendimientos, ¿sí? Las tasas de mortalidad son importantes también cuando yo hablo eh, eh, de beneficios post planes de jubilación, ¿sí? También tengo que analizar los sueldos, ¿sí? Y las pensiones, y siempre mirando al futuro, eh, definiendo también las tasas de inflación de un país, ¿sí? Estos aspectos macroeconómicos, ¿sí? Pues son fundamentales para hacer este tipo de cálculos, pero la economía no es una ciencia exacta, ¿sí? Por lo tanto, aquí en ninguna parte se habla de medición fiable, como si lo hago con pasivos ya un poco más definidos, ¿sí? Y al ser la economía una ciencia inexacta, pues está sujeta a muchas incertidumbres. Por eso se habla no de pasivos, sino de provisiones, ¿sí? Que esas provisiones son más relacionadas con la cuenta contable en el PUC del grupo 26, mientras que los pasivos reales del grupo 25, ¿sí? Y aquí salen unos ejemplos, ¿sí? Que relacionan todas esas hipótesis que nos vienen mencionando cómo esta clase de cuentas son más bien provisiones y no pasivos, ¿sí?
Entre ellas, por ejemplo, se viene analizando tasas de descuento, ¿sí? Tasa esperada de incremento salarial, que no es exacta, ¿sí? Tabla de mortalidad, tabla de rotación. A veces hay que analizar también eh, las tasas de productividad, ¿sí? Porque ellas también pues están muy relacionadas con los pagos salariales en empleo, ¿sí? Entonces, aquí sale un ejemplo, ¿sí? De ese, de estas obligaciones posempleo, ¿sí? Que tienen las empresas, ¿sí? Entonces, pues se viene explicando, ¿sí? Eh, cómo dentro de esas obligaciones posempleo se incluyen también las pensiones y otros similares, ¿sí? Eh, y viene mencionando también aspectos relacionados con el cálculo de esos aportes, ¿sí? Y un pequeño recuento en el estado de resultados consolidados de cómo yo relaciono, con relación a mis gastos, ¿sí? Esos beneficios, esos costos de servicio corriente por el plan de beneficios, ¿sí? Y por intereses, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Y listo. Hasta ahí fue la, la digamos, la presentación de la NIC 19, ¿sí? Obviamente, pues hay muchas más complejidades, pero esto es como básicamente un resumen de esa NIC 19, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por ahora. Por ahora no. Listo. Ahora vamos a analizar un artículo, que es el que nos falta para empezar a hacer la nómina. Ese artículo es el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Mientras tanto lo van buscando en sus celulares o computadores, pero lo vamos a analizar en detalle. Profe, qué pena, ¿me repite? Artículo, buscamos en el Estatuto Tributario, artículo 114-1. ¿Sí? 114-1. Mientras yo lo coloco acá. Y los comparto, vamos a analizarlo en detalle porque ese es un factor que necesitamos conocer cuando liquidemos la nómina, ¿sí? Y la contabilicemos, ¿sí? Porque la idea es no solamente liquidarla, sino contabilizarla, ¿sí? El lenguaje financiero es importante. 114-1. Listo. Entonces ya se los comparto. 114-1. Listo. Y voy a compartirlo acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo alcanzan a leer? ¿Lo alcanzan a leer? Sí, profe, yo lo puedo leer bien ahí. Listo, perfecto. Entonces vamos a leer el primer párrafo y lo vamos a analizar parte por parte, ¿sí? Listo. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de este primer párrafo? Pico. Yo le leo acá, profe. Listo.
114 de exoneración de aportes. Sí, ¿cómo? Dice adicionado. Sí, Adicionado, espérame un segundo. Adicionado. Estarán exoneradas del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. muy bien. Entonces, el artículo 65 de la reforma tributaria 18 y 19 de 2016, creo que esto es bajo el gobierno de, ¿quién estaba gobernando? Creo que Manuel Juan Santos. Manuel Santos, sí. Gracias, gracias por la aclaración, ¿sí? Entonces, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se genera esta exoneración de aportes, ¿sí? A salarios que individualmente considerados lleguen a, no lleguen a superar los 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, a ese tipo de salarios no se les tiene en cuenta o no se liquidan ni el aporte para fiscal al Servicio Nacional de Aprendizaje ni al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Es como una especie de, se le quita a los empresarios, ¿sí? Ese aporte patronal, ¿sí? Para financiar a estas dos entidades, ¿sí? Por lo que estas dos entidades, desde el punto de vista del aporte para fiscal, quedan dependiendo sobre todo el SENA, bueno, sobre todo la salud, sí, porque aquí también está hablando de la exoneración de cotizaciones del régimen contributivo de salud. En materia de salud quedan dependiendo de dos fuentes, que es el aporte que hacen los trabajadores colombianos con su 4%, y el presupuesto general de la nación, mientras que el SENA y el ICBF sí quedan dependiendo exclusivamente de los aportes que haga y las asignaciones que se hagan en el presupuesto nacional. ¿Listo? Y se aplica sobre todo a trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Cuando se supere esta cifra, se le procede a hacer pues todos los respectivos cálculos como se hacían antes de la ley 1819, que era la reforma tributaria de Santos en 2016. ¿Listo? Entonces tengamos presente esos tres aspectos, ¿sí? De exoneraciones, porque creo que por lo menos en los casos en los cuales tenemos que hacer esos cálculos, ¿sí? Tenemos que tener presente estas exoneraciones. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. Listo. Vamos a seguir hablando más sobre esta norma general. ¿Quién me lee este párrafo? Yo, profe. Sí. Asimismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes para fiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. Muy bien, entonces de acuerdo a este párrafo, ¿sí? Entonces, los trabajadores individualmente considerados que vengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, por norma general no se les calcula ni ICF, ni SENA, ni aportes en salud. Sin embargo, si la empresa, ¿sí? Tiene menos de 2 trabajadores, entonces se le proceden a hacer todas las liquidaciones, ¿sí? Siempre y cuando cumplan, bueno, básicamente, de acuerdo a este inciso, ¿sí? Estamos hablando de que
si no cumplen el requisito de tener más de 2 trabajadores, entonces eh, estos trabajadores están obligados a cotizar al SENA, ICBF y Sistema de Seguridad en Salud por los empleados, ¿sí? Entonces, miren que ya aquí ya tenemos otra condición. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta condición? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar en detalle más aplicaciones de estos incisos. ¿Quién me lee este? Sí, por favor. Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo cuarto del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes para fiscales a favor del SENA y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien. Entonces se extiende, o aquí la norma hace una aclaración, ¿sí? Se extiende tanto a consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, ¿sí? ¿Qué es un consorcio? ¿Quién me puede definir, me ayuda con la palabra consorcio, que es una unión temporal y que es un patrimonio autónomo? Si pueden investigar ahí en sus celulares o computadores la definición, la compartimos entre todos. Bueno, aquí me sale que un consorcio es una unión de varias empresas Ujú, para hacer un negocio. sí, O sea, dice participación de varias empresas para hacer un negocio. sí. La unión temporal, que muchas veces se hacen uniones temporales para licitar, ¿qué es? Dice que es una unión de empresas de manera temporal para ejecutar una obra o servicio. Exactamente. ¿Y un patrimonio autónomo? ¿Qué es un patrimonio autónomo? Se refiere a un conjunto de bienes y derechos que son separados y distintos del patrimonio personal de una persona, es decir, es un patrimonio que no está vinculado ni afectado por las obligaciones o deudas personales del individuo. Exactamente. Ejemplo de ellos, los fideicomisos y las fiducias. ¿Listo? Entonces, que apliquen todos estos criterios, ¿sí? Pues también quedan exonerados de el pago al SENA, ICF y Seguridad Social. ¿Listo? Bien, vamos a mirar los parágrafos aclaratorios, ¿sí? ¿Quién me ayuda con esta lectura de estos parágrafos? ¿Quién me ayuda? Yo creo que Sí, por favor. parágrafo primero, los empleadores de trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios, seguirán obligados a realizar los aportes para fiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo séptimo de la Ley 21 de 1982, los artículos 2, el segundo y tercero de la Ley 27 de 1974 y el artículo primero de la Ley 89 de 1988 y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. Muy bien, ¿cómo entendemos este aparte? ¿Cómo lo entendemos?
Pues yo lo entendería que son, como ahorita acabamos de leer, las empresas a las cuales les aplica el decreto de exoneración. Entonces, las que estamos leyendo en este momento son las que no quedan exoneradas con ese artículo o con esa ley. Sí, aquí se habla específicamente de los empleadores de trabajadores, ¿sí? Que en muchas ocasiones también les aplique estos 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? O más, sean o no sujetos, ¿sí? Entonces se les aplica, pues, es decir, ya no tienen que cumplir con esa exoneración. ¿Es así? Sí, exacto, o sea, ellos no están exonerados, Aquí dice, son sujetos. seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones en concordancia con la Ley 100 en sus artículos 200 y 204, ¿sí? La Ley 1122 de 2007, ¿sí? Ley 21 del 1982, Ley 27 del 74, Ley 89 del 88, ¿sí? En conformidad con todos esos artículos, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente parágrafo, ¿sí? Parágrafo 2. ¿Quién me ayuda con la lectura del parágrafo 2? Ya les compartí la asistencia. Sí, por favor. Parágrafo 2 dice, en las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar aportes para fiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos segundo y tercero de la Ley 27 de 1974 y el artículo primero de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en las normas aplicables. Muy bien, entonces, por norma general, los contribuyentes del régimen tributario especial, ¿sí? Que tratan el artículo 19 del Estatuto Tributario, ¿sí? En conformidad con todas estas normas, no les aplica la exoneración, ¿sí? Pero las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario sí aplican esa exoneración, ¿sí? ¿Alguien puede leer el artículo 19-4 del Estatuto Tributario? Que me haga el favor. 19-4. ¿Alguno de ustedes me puede hacer el favor? Profe, el que dice las entidades de que trata el artículo 19-4 Sí, cómo no. del Estatuto Tributario conservan el derecho espéreme, el que usted tiene señalado. Sí, ahí, por ejemplo, ahí sale la tributación sobre de renta sobre las cooperativas, ¿sí? Listo. Entonces dice, tributación sobre la renta de las cooperativas. Dice, el nuevo texto es el siguiente. Las cooperativas, sus asociados, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, preventivas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control, pertenecen al régimen tributario especial y tributan sobre sus beneficios
netos u excedentes a la tarifa única especial del 20%. El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad, de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Muy bien, dejemos ahí. Entonces ya sabemos que las cooperativas tienen derecho a esa exoneración. ¿Listo? También dice que los contribuyentes sobre el impuesto de renta que liquiden el impuesto, bueno, incluso las uniones temporales, lo que vimos aquí arriba, ¿sí? Los consorcios y patrimonios autónomos tienen derecho a esa exoneración. Artículo 240, ¿sí? Habla de las zonas francas, ¿sí? Entonces 240 raya 1, ¿sí? Tendrán acceso a esa exoneración, ¿sí? Las del 240, artículo 240, que no me sale 240, ¿sí? Vamos a mirar aquí 240. Bueno, 240, ¿sí? Todos todos esos parágrafos de este artículo 240, pues también tienen derecho a esa exoneración, ¿sí? Entidades de educación superior no están obligadas a efectuar aportes al SENA, ¿sí? Las entidades de educación superior no están obligadas a hacer aportes al SENA, ¿sí? Y el parágrafo 6, ¿sí? Habla que los contribuyentes, personas jurídicas del impuesto de renta, de que trata el parágrafo 8 del artículo 240, ¿sí? No aplicarán lo establecido en el presente artículo. Por lo tanto, dichos contribuyentes estarán obligados a efectuar dichos aportes, ¿sí? Entonces aquí sale, cuando yo me voy allá, entonces voy a buscar el artículo 240. Parece que solamente me sale el 240 raya 1, ¿listo? 240 raya 1. ¿Sí? Que es la tarifa general a personas, eh, para personas jurídicas, ¿sí? Entonces, habíamos visto que había un parágrafo 8, parágrafo 8, no lo hay, ¿sí? Entonces, este es el artículo 240 del Estatuto Tributario, ¿listo? Bien, teniendo esto presente, ¿sí? Para la próxima clase vamos a empezar a hacer el análisis, ¿sí? De nuestra nómina, de acuerdo al taller que tienen que subir, ¿de acuerdo? A la guía taller que tienen que subir. ¿Listo? Bueno, de antemano les agradezco que estén presentes, ¿sí? Y que hayan tenido pues la deferencia de acompañarme, debido a que mañana se me Gracias, compone profe. una actividad académica. En todo caso, pues nos vemos ya con toda regularidad. Nos volvemos a ver el día martes, ¿sí? A la misma hora, ¿sí? Para ya empezar a analizar la liquidación de la nómina, ¿sí? Con los presupuestos de antes del 14 de julio de 2024.
Entonces, que tengan un feliz resto de día. Si no hay más preguntas o más comentarios, y nos vemos el Una día pregunta, martes. Sí, una claro. pregunta, o sea, que es el taller que usted nos dejó, donde se continúa